Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al módulo 2 del Programa de Desarrollo Competencial para Entornos de Enseñanza-Aprendizaje no presenciales en situación de emergencia. Les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es María Pérez y soy la gestora de proyecto de 3 universidades del programa. En esta sesión me acompaña la doctora María Toro Troconis en su rol de consultora pedagógica para UNESCO y ESAI, quien presentará este segundo webinar, Diseño Pedagógico para el Aprendizaje Virtual. La doctora Toro Troconis es consultora internacional experta en el área de educación virtual con más de 20 años de experiencia en el diseño y producción de modelos de educación a distancia, incluyendo 10 años como directora de e-learning en la Facultad de Medicina, Imperial College London. Ha publicado un gran número de publicaciones académicas en esta área, incluyendo un capítulo sobre el rol de la educación híbrida en áreas de ciencias de la salud en países de vía de desarrollo, publicado por la Organización Mundial de la Salud. Creadora del modelo de diseño pedagógico Code Designs y fundadora del Learning Design Bootcamp en el Reino Unido. Antes de dar paso a mi compañera María Toro Troconis, agradecemos que completen el formulario que se encuentra en este chat que fue abierto a las 9 de la mañana. Les cedo la palabra a la doctora Toro Troconis. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión. Es un placer estar aquí con ustedes. He conocido que son muchos los que están aquí ya presentes hoy en la sesión, seguramente otros se irán incorporando en la sesión. Voy a compartir mi pantalla para presentarles. Si pueden, por favor, María, decirme si puedes ver la pantalla bien. Ahora sí. Vale. Perfecto. Bueno, como mi compañera María informó, hoy vamos a hablar sobre el módulo 2, Diseño Pedagógico para el Aprendizaje Virtual. Ya ustedes comenzaron su proceso de formación, ya obviamente han transcurrido la bienvenida, el módulo 1, y ahora estamos entrando en el módulo 2, que es el módulo clave, diríamos, para este proceso de capacitación. En este módulo 2 tenemos los siguientes objetivos de aprendizaje. En este módulo vamos a aplicar la herramienta de diseño pedagógico, la cual voy a presentarles ahora brevemente, les voy a hablar un poco sobre ella. A través de esa herramienta vamos a desarrollar los sílabos adaptados al modelo de educación a distancia. Y vamos a tratar los diferentes tipos de aprendizaje: asimilación, discusión, investigación, práctica y producción. Estos tipos de aprendizaje nos van a ayudar a diseñar nuestros modelos utilizando un modelo de aprendizaje activo. Asimismo, no solamente el diseño, sino que también esperamos que también ustedes pongan en práctica esos diseños y logren desarrollar diferentes actividades para complementar ese diseño. Entonces en este módulo también vamos a identificar diferentes técnicas y herramientas tecnológicas de acuerdo al tipo de aprendizaje que vamos a estudiar, utilizando las fichas pedagógicas. Ahora también voy a presentarles las fichas, de qué se tratan y cómo las pueden utilizar. Y finalmente, lo que esperamos es que al final de este módulo puedan evaluar de una manera crítica el diseño general de las actividades de aprendizaje utilizando un diseño activo. Y no solamente para este proceso en el que nos encontramos de diseño para educación a distancia, por el problema de la pandemia, sino también que esperamos, y estoy segura que al finalizar este proceso de capacitación, van a tener esa capacidad crítica de evaluar el diseño del diseño de sus materias y la entrega de su enseñanza. Estoy segura que después de este proceso de aprendizaje, su rol como docente va a cambiar. Y va a cambiar para bien, y va a cambiar para el bien de todos los estudiantes con los cuales usted trabaja. No solamente a nivel virtual, sino a nivel presencial. Eso es lo que esperamos en este módulo. Entonces, antes de comenzar, yo quisiera hacerles esta pregunta. ¿Es el aprendizaje en línea más efectivo que el aprendizaje presencial?
Entonces, yo pienso que ustedes, con el problema de la pandemia, obviamente, todas las instituciones educativas a nivel mundial se vieron obligadas a ir al modelo online, al modelo en línea, para poder entregar la enseñanza y el aprendizaje. Pero vamos a pensar un poco, ¿es el aprendizaje en línea más efectivo que el aprendizaje presencial? ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo más efectivo al momento de entregarlo de manera virtual o de manera presencial? Entonces, esto que les voy a presentar ahora es diferente, quizás no lo van a encontrar en detalle en el contenido del módulo, pero pensé que sería importante compartirlo con ustedes hoy. Y realmente esta pregunta que vemos aquí, ¿es el aprendizaje en línea más efectivo que el aprendizaje presencial? Fue la pregunta que yo me hice y me hicieron a mí hace muchos años atrás cuando estaba trabajando en la Universidad Imperial College. El decano de la Facultad de Medicina estábamos empezando un nuevo currículum para una nueva escuela de medicina que se estaba implementando en Singapur en ese momento. Y estaban pensando un modelo completamente diferente, utilizando grupos de trabajo. La idea era no tener clases netamente presenciales tradicionales, sino todo a nivel de trabajo en equipo. Y el decano de la facultad dice, bueno, ese es el plan, pero ¿cómo diseñamos el currículum para que esto sea así? La idea es que los estudiantes realicen trabajo en casa antes de venir a las sesiones presenciales que van a ser netamente colaborativas. Entonces allí fue donde comenzamos a evaluar cómo se puede definir un currículum, cómo se puede diseñar un sílabo. Partiendo desde el principio de que hay ciertas áreas más efectivas a nivel de entrega virtual y otras áreas más efectivas a nivel de entrega presencial. Después de mucha investigación, se desarrolló una herramienta en Imperial que la base fundamental de esa herramienta para poder definir para poder responder esta pregunta se basó en los dominios de aprendizaje de Bloom's, la taxonomía de Bloom's, que es posible que ustedes la conozcan. Entonces, cuando nosotros definimos cualquier actividad de aprendizaje o de enseñanza, si nos enfocamos en estos tres dominios, la parte psicomotora, la parte cognitiva y la parte afectiva. Cualquier objetivo de aprendizaje, cualquier competencia que ustedes están trabajando en sus sílabos, caen en alguno de estos dominios. Ahora, el dominio psicomotor, como lo ven allí, es todo lo que es las habilidades manuales. Esto va obviamente muy relacionado con las habilidades que los estudiantes, por ejemplo, de medicina, de odontología, tienen que desarrollar porque son habilidades netamente psicomotoras, manuales. La parte cognitiva, obviamente, es cómo desarrollamos conocimiento. Esa ya es una parte más compleja que ya les voy a explicar brevemente. Y luego, otro dominio es el dominio afectivo, es cómo cambiamos la manera de pensar de nuestros estudiantes con relación a algunos temas, por ejemplo, ética, cuando estamos enseñando asuntos de ética, asuntos de diversidad. Son cosas que están netamente relacionadas que están conectadas, como digo yo, con nuestro corazón y con la forma en que quizás crecimos, nuestra cultura. Entonces, ese es un dominio que es difícil de enseñar por el hecho no solamente a nivel virtual, sino también a nivel presencial. Entonces, cuando pensamos en nuestros objetivos o competencias dentro de nuestros sílabos, esos objetivos y competencias van a caer en un dominio o en otro. Y esto fue lo que utilizamos para definir de qué manera, qué objetivos, qué competencias eran mejor entregadas a nivel virtual o presencial. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Lo que se hizo fue que solamente aquí les explico rápidamente la parte cognitiva porque no la explicamos anteriormente. El dominio cognitivo va desde la parte de más baja, vamos a decirlo así, cuando estamos aprendiendo un tópico nuevo, lo primero que empezamos a hacer es recordar cosas factuales sobre ese tópico. Luego, una vez que ya tenemos mucho conocimiento y podemos recordar varias cosas relacionadas con ese tópico, entramos en la parte procedimental. Ya podemos diferenciar entre diferentes tipos por ejemplo, diferentes tipos de plantas, ya conocemos qué tipo de plantas hay, ya podemos diferenciar entre los diferentes tipos. La parte conceptual es cuando ya podemos explicar
qué se trata, por ejemplo, la fotosíntesis de algo comparado con otra cosa. Ya estamos entrando a un nivel más alto de conocimiento. Y el último nivel, que es el nivel más alto, es el metacognitivo, que es cuando esperamos que nuestros estudiantes no solamente conozcan toda la parte factual, conozcan y puedan diferenciar, ordenar cosas entre toda esa información, no solamente explicarlo, discutirlo, pero también que sean capaces de evaluarlo y de producir algo nuevo. Eso es lo que se espera en la parte cognitiva. Entonces vamos de la parte más baja a la parte más alta. Y lo que se hizo para la herramienta fue que se asociaron diferentes verbos para cada uno de esos niveles. Entonces vemos en la parte psicomotora, por ejemplo, nuestros estudiantes van a estar en capacidad de ejecutar una actividad X o Y. En la parte cognitiva, si estamos en la parte más baja, nuestros estudiantes están en capacidad de identificar o reconocer un cierto tipo de, como les decía, de plantas o de lo que es cualquier otro tema. El procedimental está en capacidad de diferenciar, ordenar, en capacidad de explicar, discutir y luego en la capacidad de producir y evaluar. Y en la parte afectiva es demostrar conciencia de un tema, de poder comportarse de una manera esperada. Entonces, ya teniendo estos verbos y la investigación lo que logró fue identificar dentro de estos dominios, en verde vemos lo que es más efectivo a nivel virtual y a nivel autónomo. Entonces, si vamos a desarrollar actividades virtuales en las cuales los estudiantes, por ejemplo, pueden identificar y reconocer el uso de flashcards, podemos utilizar quizzes, tests, eso es muy efectivo a ese nivel. Lo mismo cuando queremos que los estudiantes ordenen, hagan diferenciación. Igualmente, eso es algo que pueden hacer de manera autónoma y a través de las computadoras, de los ordenadores, es algo que se puede hacer muy efectivamente. A nivel psicomotor vemos el verde aquí también, porque aun cuando requiere, obviamente, ese tipo de habilidades requieren práctica física con un paciente a nivel presencial, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel virtual también. Quizás unas más caras que otras utilizando realidad virtual, etcétera, pero la combinación de las dos se puede lograr ese tipo de habilidades y competencias. Entonces, en verde vamos a ver que en verde tenemos toda la parte autónoma que podemos hacer, dejarla al estudiante que las realice de manera autónoma solo. La parte azul, donde vemos aquí, es lo que requiere colaboración. Y la colaboración no tiene por qué ser netamente presencial. La colaboración, estamos hablando, que tiene que ser, puede ser virtual también, excepto el dominio psicomotor, porque como estoy segura que hay muchas personas de las ciencias de la salud, hay muchas cosas que hay que hacerlas de manera presencial a nivel de habilidades clínicas, etcétera. Entonces, el único dominio realmente que requiere presencialidad, y eso lo están viendo ustedes ahorita como retos dentro de su universidad, son las prácticas de laboratorio, el trabajo de campo, donde los estudiantes tienen que estar allí inmersos en ese ambiente. Sobre todo la parte psicomotora es la que es muy difícil de replicar en un ambiente virtual. Entonces, vamos a seguir en este ejemplo. Yo les quería colocar aquí todos los tipos de los dominios que ven aquí en el lado izquierdo, los que les decía, el psicomotor, la parte cognitiva baja, la parte factual, procedimental, luego la parte alta, conceptual y metacognitiva, y la parte afectiva. Entonces, ¿qué es más efectivo a nivel en línea o autodirigido y qué es más efectivo a nivel colaborativo en línea o presencial? Como vimos, la parte psicomotora puede ser autodirigida, pero también requiere de la presencialidad. La parte conceptual, factual y procedimental es muy efectiva entregada de manera en línea, pero luego cuando nos movemos a la parte conceptual y metacognitiva y afectiva, es allí cuando los estudiantes requieren el espacio para poder explicar, para poder discutir, para poder reflexionar. Pero esto se puede lograr efectivamente
de manera presencial, pero también de manera en línea. Entonces, como ven aquí, si ustedes tienen sus objetivos de competencias dentro de estos ámbitos de los dominios, bien sirven actividades virtuales o actividades presenciales. Entonces, basados en esto, esta fue la base de la herramienta pedagógica que nosotros estamos utilizando en este proceso de capacitación. La herramienta que vamos a presentarles ahora se desarrolló y les va a ofrecer, como objetivo, ofrece una metodología que lo ayudará en la planificación e implementación de su sílabo para un modelo de enseñanza virtual. En esta herramienta de diseño pedagógico, la fundación es lo que les estamos comentando en la parte de los dominios. Sin embargo, hay algo clave que es lo que estamos integrando dentro de esta herramienta, que son los diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, los tipos de aprendizaje son adquisición, discusión, investigación, práctica y producción. La idea es que cuando ustedes están diseñando una semana de su sílabo o varias semanas, tengan una distribución balanceada de todos estos tipos de aprendizaje. Adquisición es netamente cuando los estudiantes están leyendo, mirando un video, adquiriendo o asimilando información. Discusión es colaboración, discusión práctica, discusión es colaboración con los compañeros o con el tutor o con el profesor. Investigación es cuando los estudiantes se ven motivados de manera personal o están dirigidos hacia la búsqueda de información en la biblioteca virtual o en internet o preguntando, etc. La práctica, obviamente, es poner en práctica esos conocimientos que se están adquiriendo. Y producción es producir algo que demuestre que esos conocimientos han sido asimilados. Entonces, la idea es que, por ejemplo, en este caso, tenemos en rojo está la adquisición, y luego tenemos en amarillo la parte de discusión, en naranja tenemos investigación y luego en azul práctica y producción. La idea es que cuando ustedes diseñen sus semanas o su semana de actividades, vean que hay una distribución balanceada de todos estos tipos de aprendizaje. Y por eso estamos utilizando los colores, porque esto les va a ayudar para que de una manera visual directamente vean cómo está eso desarrollado. Porque yo he visto muchas de las universidades con las que hemos estado trabajando y ustedes, los profesores han estado haciendo muchísimas cosas muy interesantes para diseñar sus sílabos de manera virtual. Sin embargo, llega ese punto donde quizás no pueden ver, quizás mirar de una manera global cómo están diseñando esa semana o esas semanas, y de esta manera, con los tipos de aprendizaje y con los colores, nos ayuda a visualizar eso de una manera más efectiva. Bueno, ¿qué es la herramienta de aprendizaje? La herramienta no es más que una hoja de cálculo. La hoja de cálculo que ustedes pueden descargar en el módulo. La primera pestaña de la hoja de cálculo de la herramienta, como pueden ver aquí, dice introducción. Perdón, esta es la asignatura y esta es la información relacionada a la asignatura que están ustedes diseñando. Esto viene obviamente del sílabo que ya ustedes tienen que haber tenido preparado, validado y todo desde su universidad. La idea es que aquí tengan claramente quién está dictando la asignatura, los créditos, la extensión horaria, las horas teóricas, prácticas, la duración, la sumilla, los resultados de aprendizaje de la asignatura o las competencias que tengan aquí y luego la parte de evaluación al final. Entonces, que esto esté claramente identificado aquí porque esto nos va a ayudar luego a relacionar cada una de las actividades que se van a desarrollar con nuestros objetivos de aprendizaje o competencias a desarrollar y con el sistema de evaluación que estamos implementando. La siguiente pestaña es la semana 1. En este caso, la herramienta les está dando todas las semanas, cuestión de que ustedes puedan ir semana por semana. Pueden cambiarlo, quizás en alguna oportunidad tendrán una unidad, que la unidad va de semana 1 a semana 3, pero podrían tranquilamente adaptarla dependiendo de cómo esté el diseño de su asignatura.
Aquí pueden ver que por ejemplo, en esta semana, vamos a suponer, esta es la semana 1, en esta semana se esperan 4 horas prácticas y 4.5 horas teóricas, por ejemplo. Entonces, la herramienta aquí lo que les está ofreciendo es línea por línea. Como pueden ver, en este caso tenemos 10 líneas, pero pueden haber más dependiendo de las actividades que ustedes quieran agregar. En la primera, por ejemplo, el título del contenido, el contenido temático, el título que va a llevar esa actividad. Luego la descripción del recurso o del contenido. En este caso, por ejemplo, está la introducción al módulo. La descripción sería un video con la introducción del profesor. Resultado de aprendizaje, la idea aquí es que traigan el resultado de aprendizaje, lo asocien aquí con las actividades. Cuestión de poder ver de una manera más fácil que todos los objetivos de aprendizaje o las competencias que ustedes han definido en su sílabo, en efecto, han sido entregadas en diferentes momentos de la entrega de la asignatura. La semana 1, el indicador de logro, el alumno va a ser capaz de, dependiendo de lo que se relacione a la actividad, el canal de entrega. En este caso tenemos aula virtual o Google Meet, pero esto en el documento que tienen van a tener un listado y pueden seleccionar. Eso también lo pueden cambiar si ustedes tienen otras cosas en su universidad. La herramienta, pueden seleccionar si es un video, si es una lectura, si es un foro, un wiki, etc. Luego, hay 2 columnas aquí que son importantes, pero es más que todo ya al nivel de operativo. Progreso e implementación en plataforma. Entonces, esta columna los va a ayudar a ver que no solamente el diseño está allí, pero ese diseño hay que trasladarlo a la plataforma que esté utilizando la universidad. Y esa columna allí les va a permitir ver si eso ya está implementado en la plataforma. El enlace de acceso a los materiales puede ser un enlace a Google Drive o donde ustedes tengan esos contenidos, si lo están trabajando individualmente o si los están trabajando con otro docente o con un personal técnico que los está ayudando, pues tienen todo eso organizado en un solo sitio. Ahora vemos los colores de los que les hablaba. Y la idea ahora es que para cada una de las actividades piensen cuánto tiempo los estudiantes van a pasar con adquisición de aprendizaje. Por ejemplo, la primera actividad, ¿cuánto tiempo está asociado con adquisición en esa actividad? ¿Cuánto tiempo está relacionado con discusión o investigación, práctica, producción y evaluación? Y de esta manera pueden ver, como ven arriba en la gráfica, una gráfica de torta donde inmediatamente pueden ver cómo están esos tipos de aprendizaje implementados en el diseño de esa semana o de esas semanas. En este caso, como pueden ver allá arriba, la adquisición está alta, 53%. Quizás no hay una respuesta, no hay un modelo perfecto, cada semana es diferente. Lo importante es pensar que si la adquisición, por ejemplo, en este caso, está pasando más del 50% del tiempo de esa semana, ¿qué tipo de actividades están haciendo los estudiantes? ¿Solamente están leyendo? La idea es también hacer un poco más interactivo el proceso. Entonces, si hay sesiones síncronas, donde ellos tienen que estar más que todo discutiendo los temas los temas factuales que han estado recordando e investigando, utilizar herramientas más interactivas como Kahoots o decir que incentivarlos para que utilicen flashcards o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esta es la herramienta de diseño pedagógico. La idea es que invitarlos a que comiencen a describir cada una de las actividades que seguramente ya las tienen porque ustedes, la mayoría, o quizás todos ustedes ya están dictando estas asignaturas. La idea es que las comiencen a colocar aquí para que a través de la herramienta puedan ver de qué manera, qué tan activo es el aprendizaje, el diseño que han estado desarrollando hasta ahora. Y los invitamos a aplicar este diseño, no solamente, obviamente, en este caso, estamos con la pandemia y estamos con el asunto virtual, pero esto mismo encaja para un nivel presencial. Podrían también utilizar los tipos de aprendizaje. Eso no es netamente para el nivel virtual. Ahora,
Otra cosa que les traemos con la herramienta complementa la herramienta, son las fichas pedagógicas. Y las fichas pedagógicas básicamente introducen diferentes tecnologías que ustedes pueden utilizar para desarrollar las actividades que están planificando en su sílabo. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí, estas son las fichas. Como pueden ver ahí, los diferentes logos, está Kahoot, está el podcast, que lo ven allí con el logo del podcast, Google Forms y MyMeister. Son diferentes herramientas que pueden utilizar para el desarrollo de diferentes actividades. Voy a mostrarles este ejemplo. Este es el ejemplo de Kahoot. Lo importante es que vean que aquí, en esta sección de aquí, están los tipos de... Perdón, ¿sí? Que te interrumpa, pero comentan que se ve un poco pequeña la pantalla. ¿Crees que la puedes hacer más grande? Vale. Vale. Yo creo que ahora sí, ¿no? Un poquito más, tal vez. Ok. Vale. Sí, la idea es darles un ejemplo. No quiero que lean todo, sino que este es el ejemplo de la ficha. Entonces, lo primero de la ficha es ver en este lado, de aquí de la derecha, ven que esta ficha es para autoevaluar, utilizando juegos de aprendizaje con Kahoot. Aquí se explica generalmente de qué se trata esa herramienta. Esto que les comentaba aquí es importante porque aquí están los tipos de aprendizaje. Entonces, si ustedes están diseñando sus actividades y ustedes quieren buscar una actividad práctica para su diseño, con venir aquí y ver si la actividad práctica está identificada con el azul aquí, o si es una actividad de discusión, una actividad de adquisición. En este caso, con Kahoot, pueden utilizar esto para practicar, para discutir y para adquirir conocimientos también. Y la parte de abajo de la ficha les muestra paso por paso cómo ir a la herramienta, en este caso Kahoot, y cómo desarrollar un Kahoot. Paso por paso. Muy obviamente, como es una sola hoja por ficha, son pasos generales, pero por lo menos les da la directriz principal para que empiecen a desarrollar las diferentes actividades. Ese es un ejemplo solamente. Sin embargo, bueno, ya tienen el descargable en la plataforma y es un PDF y pueden leer todo esto y pueden ver cómo utilizar cada una de ellas. Sin embargo, en el módulo 3 vamos a ver también, cuando ya entremos en el módulo 3, en más detalle van a ver cantidad de herramientas y con mucho más detalle de cómo implementarlas, cómo desarrollarlas. En este caso, con las fichas por ahora, es simplemente darles una idea. Ya el módulo 3 les va a dar más información. Bueno, y ya estoy llegando al final. Estas son algunas de las referencias que les quería compartir. Si quieren leer alguna de esas papers, los invito a ver el seminario sobre Google, porque todos estos papers están en inglés, pero Ángela explica en el seminario de Google cómo copiar un documento en Google y traducirlo muy rápidamente. Entonces, los invito a que vayan a ver el seminario de Ángela y ver cómo pueden directamente bajar estos documentos y traducirlos al castellano. Vale, bueno, entramos en preguntas. Muchísimas gracias por su atención y bueno, espero recibir cualquier pregunta. Me imagino que están llegando, no sé si... Sí, de hecho ya tenemos unas por aquí, te las voy a leer. Tenemos a Bernardo Castro, bueno, más bien es un comentario y creo que estaría bien ahondar en este tema. En el caso de laboratorios, a mi juicio, no basta con simulaciones. Y creo que María tiene bastante experiencia, entonces nos puede explicar. Correcto, sí. Exactamente, sí. En efecto, por eso, fíjense que en la herramienta, cuando hablamos del trabajo de laboratorio, trabajo de campo, entramos en esta sección de aquí, donde requiere
la parte presencial y requiere también la parte de autodirigida a nivel en línea. Entonces, en efecto, estoy 100% de acuerdo que ese es el gran reto que hasta ahora, por todas las conversaciones que hemos tenido con las universidades, ha sido el gran reto. Dicen, todo lo podemos transferir, pero obviamente la parte de práctica, por ejemplo, también la práctica de los estudiantes de medicina que tienen que ver a los pacientes y no solamente aprender de la patología, del diagnóstico, pero también tienen que evaluar la parte de comunicación, la parte efectiva con esos pacientes. Entonces, en efecto, sí, estoy completamente de acuerdo. Gracias, María. También nos pregunta Sandra Manrique. Bueno, dice, buenos días. ¿Cada sesión debería considerar cada una de las actividades? No necesariamente. Vamos a irnos otra vez a la herramienta. No, puede ser que una actividad, por ejemplo, ustedes comienzan el semana 1 y hay un video. La primera actividad es un video. María, igual esta está un poco pequeña. No sé si podrás poner cámara completa, pantalla completa, perdón. Vale, ¿mejor? Un poquito más. Vale. Bueno, en esta, por ejemplo, la primera actividad aquí, vamos a suponer, yo comienzo mi semana y voy a crear un video donde me voy a presentar, voy a hablar de los objetivos de la asignatura, voy a explicar cómo está diseñado, etc. Eso es un video que está básicamente relacionado con adquisición, donde los estudiantes van a empezar a planificar en su mente cómo está entrando cómo está definiéndose la asignatura, la evaluación, etc. Y allí no se les pide nada de discusión, quizás un poco de investigación, quizás en la misma introducción el docente los invita a empezar a revisar los materiales, eso requiere investigación. Entonces quizás en esa actividad, adquisición e investigación se activan, pero luego después quizás entramos en un foro donde el profesor le pide a los estudiantes que se presenten y que expliquen qué los motiva a estar allí en esa asignatura, por qué decidieron estudiar esta asignatura, etc. Y eso puede ser, entonces está activándose la parte de discusión. Quizás le dicen, mira, busquen esta información, tráiganla y discútenla. Eso es investigación, discusión, quizás práctica, porque están haciendo algo antes de discutir. Entonces, no tiene por qué ser, cada línea, cada actividad no tiene por qué estar asociada con todos los tipos de aprendizaje. La idea es que el conjunto de actividades de la semana o del episodio de aprendizaje que estén diseñando tenga cada una de esos tipos de aprendizaje, pero de manera balanceada. Vale. Espero que eso responda la pregunta. Vale. Tenemos otra. Esta es de una persona anónima. ¿Con cuántos estudiantes es ideal trabajar? Pregunto el número de estudiantes porque en promedio trabajo con 40 por asignatura y tengo 3 asignaturas. Vale, sí, el número no está bien, el número promedio de estudiantes a nivel virtual, dependiendo de las actividades. Se sugeriría también, teniendo un grupo de entre 30 y 40, dividirlos en grupo, hacer actividades de grupo que son muy efectivas. Entonces, el número de estudiantes no está mal, entre 30 y 40 está bien. Vale, gracias. También nos preguntan, bueno, nos comenta otra persona anónima, felicitaciones doctora por la ponencia. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la ficha de aprendizaje y una guía de aprendizaje? Vale, la guía de aprendizaje que ustedes tienen que diseñar, que va con su sílabo, la guía de aprendizaje es la guía de aprendizaje para el estudiante. Cuando ustedes la crean,
es para que eso va a ser consumido, vamos a decirlo así, por el estudiante. La guía de aprendizaje están detallados los objetivos, las competencias que se van a desarrollar en esa asignatura, el calendario de la asignatura, el método de evaluación, etc. La ficha de la que estamos hablando aquí, la ficha pedagógica, no tiene nada que ver con la guía de aprendizaje. Estas fichas son para ustedes como docentes, para que los ayude al diseño de las actividades que van a realizar para entregar esa asignatura. ¿Vale? Entonces no tiene relación la ficha pedagógica, la herramienta de diseño pedagógico. Las fichas pedagógicas son herramientas para el docente, para diseñar y elaborar la entrega de sus asignaturas. Esto no tiene por qué ser visto por sí, ¿vale? Gracias, María. Tenemos otra pregunta. ¿La herramienta de diseño pedagógico permite que los tipos de aprendizaje interactúen sincrónicamente? Claro, en muchas oportunidades ustedes colocan, por ejemplo, si diseñan una actividad de discusión por ejemplo, diseñan algo que quieren que los estudiantes desarrollen un mapa mental y les ponen un problema específico en grupo. Entonces, el hecho de que ya está en grupo, voy a volver aquí para ver los aprendizajes. Si nos vamos a grupo, ya eso es discusión. Esperamos que ese grupo empiece a discutir el problema que se les dio en el mapa mental. Va a haber práctica porque ellos van a tener que empezar a practicar el hecho de que están desarrollando algo y definiendo algo y están produciendo algo, porque al final de cuentas van a producir un mapa mental. Y la investigación en ese caso también, porque quizás van a estar investigando para poder aportar en su grupo, etc. Entonces, hay momentos en que hay actividades de aprendizaje muy poderosas. Por ejemplo, ese tipo de actividades donde los estudiantes producen, discuten, elaboran, practican, utilizando, por ejemplo, MindMeister es uno para crear mapas mentales, que son los de la ficha, como lo ven allí. El mismo Kahoot se puede utilizar en grupo, donde colocan preguntas, le piden a los estudiantes, por ejemplo, en casos basado en problemas, pueden colocar problemas específicos. El hecho de quizás en un paciente, los diagnósticos, y pedirles a los grupos que empiecen a discutir y empiecen a aportar sus respuestas. Están discutiendo, están produciendo, están investigando porque ellos quieren responder esas preguntas. Entonces sí se puede tener muchos tipos de aprendizaje activados al mismo tiempo. ¿Vale? Gracias, María. Tenemos bastantes preguntas, afortunadamente. Voy a leer la siguiente de Carlos Guayalasco. ¿El método requiere también un cambio de mentalidad de los estudiantes? ¿Cómo podemos ayudarlos? Bueno, no sé qué quiere decir la mentalidad de los estudiantes. Yo pienso que es importante que se piense en el estudiante cuando se está diseñando. Y por eso estamos ofreciéndoles este modelo, porque es un aprendizaje activo. Si los estudiantes reciben, que a nivel de conectividad, ese es otro problema que tenemos, que es el problema de la conectividad que tenemos nosotros actualmente que lo tienen ustedes en Perú, lo tenemos en muchos sitios. Si los estudiantes tienen problemas de conectividad y el docente está realizando clases síncronas para entregar el contenido de la asignatura, vamos a tener problemas, porque los estudiantes no se van a poder conectar, se les va a ir la data. Como bien sabemos, tenemos estudiantes a niveles de pobreza extrema o a niveles de pobreza donde no van a tener capacidad de estar conectados por mucho tiempo, o netamente habrán problemas de electricidad, y también los mismos docentes van a tener ese problema. Entonces yo pienso, antes de pensar que es otra mentalidad para el estudiante, hay que pensar en qué
¿qué podemos hacer para ayudar al estudiante para que ellos accedan a esos materiales, para que puedan involucrarse en el modelo de enseñanza-aprendizaje de una manera efectiva? Primero, si pensamos en esa parte de la conectividad, lo que se empezó a hablar en el módulo 1 es que tenemos que utilizar el modelo del Flipped Classroom, donde la clase síncrona no se va a utilizar para entregar el contenido de la asignatura, la clase, la materia. Para eso se puede utilizar otras herramientas, por eso estamos introduciendo otras herramientas. Vamos a aprender en el módulo 3 cómo utilizar las herramientas para diseñar videos, para diseñar infografías, para diseñar materiales que puedan los estudiantes acceder antes de que tengan las sesiones síncronas. Y de esa manera estamos ayudando a los estudiantes. Y no es que tienen que cambiar su mentalidad. Los estudiantes se van a adaptar. Lo que tenemos que lograr es que estén alineados el diseño, la entrega, y yo diría otra parte muy importante es la disponibilidad que tenemos tanto el docente como el estudiante a nivel de conectividad. Entonces, este modelo de aprendizaje activo no solamente es efectivo a nivel de enseñanza-aprendizaje, sino también que aún es más efectivo cuando tenemos problemas de conectividad. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Vale. Tenemos una más de Alfredo Picuán Carreño. En su experiencia para balancear a los tipos de aprendizaje, ¿qué porcentaje recomienda para la adquisición, discusión, investigación, práctica y producción? Bueno, lo que se recomienda como guía general en la herramienta es que aproximadamente 10% debería ser para adquisición, un 20% para discusión y colaboración y el resto, el 70% para producción práctica e investigación. Pero eso varía, como les decía, y lo van a ver en el módulo, que, por ejemplo, yo estuve el caso utilizando la herramienta, diseñando materiales de derecho. En derecho hay mucha lectura, aún a nivel de posgrado. Es una carrera que requiere mucha lectura. Entonces, no podemos decir que ese es netamente porque como en educación no tenemos una ecuación fija, ¿no? No podemos definir nada, no podemos ser prescriptivos en esa parte. Entonces, yo los invito a ser críticos en ese aspecto y a lo mejor algunas semanas van a tener más adquisición, quizás al principio de la unidad porque tienen que conocer más información factual, etcétera. Quizás ya hay más discusión en otra semana. Sin embargo, siempre es importante pensar en el tiempo, por eso en cada pestaña ustedes ven que el tiempo está asignado arriba y es muy importante mantener eso en mente. Si ustedes dicen, de acuerdo a mis créditos, yo tengo 300 horas para entregarse este módulo, esta asignatura en este tiempo y por semana son 30 horas. Tienen que pensar si en esa semana, si están colocando, por ejemplo, 5 discusiones en esa semana, lo más probable es que los estudiantes no se vayan a enganchar con ninguna, porque al final van a decir son demasiadas. Entonces pensar, ser un poco más críticos en ese aspecto y ver qué tanto tiempo tengo yo esta semana. Estos son mis objetivos de aprendizaje, las competencias que tengo que desarrollar en esta semana y en este tiempo, ¿qué puedo yo desarrollar de manera más efectiva? Entonces, es al juicio de cada uno de ustedes. Estas son herramientas para darles, vamos a decir, el arsenal a ustedes para poder hacer esos diseños efectivos, pero eso está en sus manos porque ustedes son los que conocen su asignatura y cada asignatura es diferente y ustedes son los que la conocen realmente. Vale. Gracias, María. Tenemos desde Facebook también otras consultas. Mauricio Yáñez nos comenta lo siguiente. Para mí ha sido un problema la evaluación porque me ha significado una carga muy alta de trabajo. También hemos tenido otras preguntas sobre las evaluaciones. Héctor Oscanoa, por favor, amplía la explicación acerca del sistema de evaluación.
Bueno, el sistema de evaluación debe estar ya dentro de sus sílabos. O sea, cómo van a evaluar ustedes a sus estudiantes, seguramente eso ya lo tienen definido. La mayoría de ustedes yo creo que ya tienen asignaturas validadas y entregadas. Ahora, ¿cómo esas evaluaciones deben estar ahí ya escritas? O sea, el hecho de que en una asignatura se espera que el 30% va a ser de una tarea, el 20% va a ser de un test al final de la asignatura, por ejemplo. Eso debe estar ya definido. Lo que cambia ahora, quizás, es la entrega de esa asignatura, perdón, de la evaluación. Entonces, si quieren explicar un poco más a los efectos de, si esa es la pregunta, más que todo en relación a cómo se va a transferir un proceso de evaluación a nivel virtual. Si es a nivel, lo que yo he visto hasta ahora, que ha sido más polémico, vamos a decirlo así, es la evaluación de cuando hay exámenes, exámenes presenciales. Entonces hay herramientas que se pueden utilizar de antiplagio, etcétera. Sin embargo, yo quisiera compartir con ustedes rápidamente en lo que empezó la pandemia. En la Facultad de Medicina en Imperial fue la primera vez que se hizo un examen virtual, porque estábamos en medio de la pandemia. Para el final, para el último año de medicina, se hizo un examen a libro abierto, virtual, y fue sumamente efectivo. El hecho de que los estudiantes se realice una evaluación depende de cómo ustedes diseñan esa evaluación, pueden lograr un objetivo efectivo. Otra cosa que se recomienda a nivel de evaluación, sobre todo a nivel virtual, es utilizar muchas evaluaciones formativas. No esperar hasta el día del examen para ver que el estudiante no logró los objetivos deseados. Es muy importante realizar evaluaciones formativas constantemente con el fin de conocer cómo van los estudiantes, quiénes están quizás no en línea con lo que ustedes están entregando antes de que se realice la evaluación sumativa. Entonces yo pienso que a nivel virtual, si a eso es lo que se refiere, en lo que es el diseño de evaluaciones a nivel virtual, hay muchas maneras de hacerlo a nivel virtual de manera muy efectiva. Yo los invito a los que todos lo tenemos en nuestro DNA, la parte de lo que son los exámenes presenciales, el hecho de que no queremos que los estudiantes se copien, etcétera, etcétera. Pero si hay estudiantes que han estado evaluados de manera formativa durante toda su asignatura, ustedes conocen cómo van. Al final, si ustedes hacen un examen con preguntas bien elaboradas, aun cuando es un examen a libro abierto, puede ser muy efectivo. Gracias, María. Todavía tenemos unas cuantas más. Comentan aquí, buen día, la temática es muy buena, si puede compartirnos la fuente de los autores para conocer mejor. La gran limitación es acceder a referencias bibliográficas en línea. ¿Puede sugerirnos algunos? Bueno, depende hay muchas universidades con las que estamos trabajando que tienen bibliotecas virtuales, otras que no. En la parte de derecho yo sé que es complicado por los derechos de autor y hay muchas fuentes que son difíciles de conseguir. Yo pienso que es difícil, depende de la universidad y depende de lo que la universidad tiene acceso. Si no, buscar en ResearchGate, que es una plataforma que tiene muchas investigaciones donde aun cuando hay documentos que no están disponibles por otras partes, ustedes pueden contactar directamente a los autores y los autores pueden ofrecerle una copia. Pues es una alternativa también. Gracias, María. Pregunta, Máximo Soto Pareja, ¿cuántas horas se requiere para implementar todos los tipos de aprendizaje y cuánto para la preparación por parte del docente?
Bueno, las horas con relación a los tipos de aprendizaje, como les dije, todo depende de sus objetivos de aprendizaje. Como les decía, si los objetivos de aprendizaje están muy relacionados con la parte cognitiva, factual o procedimental, entonces quizás más la adquisición de conocimientos y la práctica va a estar allí disponible. Sin embargo, si sus objetivos están dirigidos más a que los estudiantes estén en capacidad de explicar, de producir, de discutir, entonces estamos hablando del nivel alto a nivel cognitivo. Eso significa que requiere más discusión, más colaboración. Entonces, depende de los objetivos que ustedes quieran cubrir en la semana que están diseñando. Entonces, los tipos de aprendizaje están allí, pero tienen que ir de la mano con lo que ustedes esperan que los estudiantes realicen. Por eso les expliqué anteriormente los dominios de aprendizaje, para darles una idea de cómo los tipos de aprendizaje podrían integrarse con eso en esa área. Entonces, si estamos hablando de objetivos de aprendizaje que están a nivel bajo en la parte cognitiva, factual, procedimental, se espera que adquisición, asimilación va a estar allí más prevalente. Si estamos hablando de que los estudiantes en esa semana tienen que estar en capacidad de explicar, de discutir, de producir algo específico, estamos hablando de esta parte. Entonces estamos hablando de los tipos de aprendizaje, producción, práctica, discusión e investigación. Investigación tiene que estar siempre allí. Yo pienso que hay que motivar a los estudiantes para que se sientan motivados a investigar y tengan esas ganas de buscar y de indagar, de preguntar. Entonces hay que crearles esa necesidad de que siempre quieran estar por delante buscando, investigando, mejorando. Si estamos en la parte afectiva, si queremos que los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de medicina estén en capacidad de mostrar conciencia de asuntos éticos a nivel del tratamiento de diferentes patologías, con relación a diferentes patologías, con relación a diferentes áreas. Es que ustedes esperan que los estudiantes mantengan la calma cuando están trabajando con pacientes en el área de psiquiatría, por ejemplo. Para que ellos logren ese objetivo, esos estudiantes tienen que estar inmersos en actividades muy activas con casos de estudio, roleplay, donde ellos puedan sentirse en la posición de los pacientes, por ejemplo. Entonces, si esos son sus objetivos de aprendizaje en esa semana, obviamente para hacer esas actividades prácticas donde los estudiantes van a jugar diferentes roles, van a hacer trabajo en equipo, discusión, práctica, producción, va a estar muy evidente en esta semana. Entonces, ahí están los tipos de aprendizaje, pero, como les digo, tienen que pensar siempre en sus objetivos de aprendizaje, las competencias relacionadas con ese diseño de esa semana, porque todo va a depender de eso. Vale. Perfecto. Muchas gracias, María. Tenemos una pregunta de Jaime Melquiades de la UNAS. Nos dice, en el curso de matemática, el alumno siempre recurre a aplicativos para resolver algunos problemas y no se puede medir la habilidad y destreza aprendida. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la idea, o sea, si están haciendo actividades prácticas en matemática o en cualquier otra área, tienen que buscar la manera de crear evaluaciones formativas para poder ver cómo están esos estudiantes realizando las actividades. Como les digo, en las fichas pedagógicas hay diferentes herramientas que pueden utilizar, pueden crear formas en Google donde pueden crear cuestionarios, pueden utilizar Kahoot cuando tengan las sesiones virtuales síncronas, pueden utilizar Kahoot donde pueden colocar las ecuaciones y pedirles a los estudiantes que expliquen cómo pueden desarrollar la ecuación.
a nivel más individual, como les digo, utilizando formas o la misma plataforma donde tienen tantas cosas. Si tienen Moodle, pueden utilizar quizzes. Hay muchas formas de hacerlo virtualmente. Gracias, María. Estamos ya al límite. No sé si quieras que leamos una pregunta más. Sí, si hay alguna otra, no hay problema. Sí, hay bastantes. Por ejemplo, un anónimo dice, gracias por sus orientaciones, maestra, pero el campo de la odontología es muy difícil virtualizar las competencias. Se tienen que alcanzar con prácticas, ya que en el futuro profesional trabajará directamente en la cavidad oral del paciente. ¿Qué nos sugiere? En efecto, exactamente. Como les decía, en la parte psicomotora, volviendo aquí a la lámina, esta es la única área. La pregunta que habíamos hecho anteriormente, ¿es el aprendizaje en línea más efectivo que el aprendizaje presencial? La respuesta está en estos dominios. Es efectivo, tan efectivo virtual como presencial en la parte cognitiva, en la parte afectiva. Sin embargo, en la parte psicomotora, todavía la tecnología no ha llegado a esos niveles donde podemos estar. Bueno, se pueden hacer operaciones a nivel remoto, etcétera, pero a nivel de nuestros estudiantes, esa tecnología es sumamente costosa y todavía no estamos allí. En efecto, como dice el profesor, en la parte de odontología, donde hay las habilidades psicomotoras manuales, donde tienen que estar haciendo movimientos específicos. Y no solamente movimientos, sino también son las sensaciones que se perciben cuando están, o la fuerza que se tiene que aplicar. Ese tipo de aprendizaje tiene que, en efecto, realizarse de manera presencial. Y lo que yo he estado viendo, hemos estado trabajando con las universidades, es que hay muchas cosas que se pueden hacer mientras pasa la pandemia, por lo menos en este momento. Hay muchas cosas que se pueden hacer para practicar, para quizás reforzar algunas áreas relacionadas con, por ejemplo, el área que están investigando. A lo mejor la anatomía, a lo mejor la parte de fármacos, algo específico que no netamente requiera la parte psicomotora. Sin embargo, eso hay que hacerlo, habrá que hacer sesiones ya de recuperación cuando ya se puede hacer a nivel presencial. Solamente un ejemplo rápido, algo que aprendí, que un compañero de la University College London, UCL, aquí en Londres, estaban haciendo sesiones de práctica donde los docentes, los profesores de medicina, a nivel síncrono con los estudiantes, los evaluaban inyectando frutas. Tenían naranjas y entonces allí evaluaban cómo los estudiantes estaban inyectando y también estaban haciendo cirugía utilizando bananas. Entonces se veía la banana y cómo ellos estaban suturando la banana. No es obviamente el ideal, pero por lo menos algo los estudiantes estaban practicando y los docentes estaban observándolos y ofreciendo retroalimentación. Pero sí, en efecto es un área que, como se los comento aquí, es un área que requiere, necesita la presencialidad y también puede ser soportado por la parte virtual. Pues perfecto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a la doctora María Toro Troconis. Y si quieren compartir esta publicación, lo pueden hacer a través del Facebook, que lo pusimos en el chat hace unos momentos. Y pues agradecemos nuevamente su apoyo, presencia. Si tienen dudas, también pueden contactar a sus tutores de la universidad a la que pertenecen o buscarnos en la página del campus. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.